Con todas las pilas, ¿por qué? Porque tenemos un programón donde no te vas a tener que mover un minuto de ahí porque tenemos una información impresionante. Vamos a estar hablando con Carlos Sotelo. Él es licenciado en Ciencias de la Meteorología, trabaja para CONICET, pero nos va a estar contando algunas cosas muy importantes que tenés que saber sobre cambio climático que seguramente antes no te las habían dicho, no te las habían contado. Hubo otro momento en la historia de la humanidad en donde el dióxido de carbono en la atmósfera fue muy alto. Vamos a estar develando un montón de cosas sobre ese tema y también vamos a estar hablando con Armando Chamorro. Él es especialista en calidad de aire y nos va a estar hablando de la polución en las ciudades y estas cuestiones que nos afectan, como estos gases que no están permitiendo que tengamos la calidad de vida que tendríamos que tener en nuestras ciudades. Y para cerrar, broche de oro, hablamos con Brenda Austin. Ella fue quien presentó el proyecto de prohibición de plásticos de un solo uso en la Cámara de Diputados de la Nación. Ya tiene media sanción este proyecto de ley y necesitamos que salga esta ley para que en Argentina se pueda vivir sin plásticos de un solo uso. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Cooperativa Eléctrica de Torkins, Bahía Ambiental SAPEM, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, La Ciudad Posible, Fluence. El 26 de noviembre de 2020 se aprobó por unanimidad en el Honorable Consejo Deliberantes de la Ciudad de Bahía Blanca la ordenanza de prohibición de sorbete, visto la cantidad considerable de sorbetes que a diario se consumen en este partido. Considerando que la Fundación Big Human Wave y, nosotros Sustentar TV, solicitamos tratar este tema de reducción de uso y expendio de sorbetes y el manejo integral de residuos sólidos urbanos con respecto a los plásticos de un solo uso. Agradecemos a los ediles que hicieron posible también esto, a Soledad Pisani sobre todas las cosas y a Marisa Pignatelli, quienes estuvieron a la par tratando de que este proyecto realmente viera la luz como ordenanza. Muchísimas gracias a todos y sigamos construyendo esta ciudad que queremos. Ponemos en consideración con las modificaciones realizadas la aprobación del expediente. Es aprobado por unanimidad. Obrasur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. ¿Todavía no te inscribiste en Fiestas Sustentables? ¿Qué Fiestas Sustentables? Es la oportunidad de tu fiesta sin residuos. Hashtag fiesta sin residuos. Ahí vas a tener acceso a ver todo lo que estamos haciendo. Tenés que armar tu arbolito de Navidad con materiales reciclados. Sacás una foto, la subís en la página web www.sustentartv.com. Ahí te inscribís con todos tus datos, subís la foto y participás por todos estos premios. Fiestas sustentables. Esta es tu oportunidad. ¿Qué tenés que hacer? Armar tu arbolito de Navidad con materiales reciclados. Subís la foto a www.sustentartv.com con todos tus datos y participás por estos premios.
¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos de tu barrio? Consultalas en bahía.gov.ar/coronavirus o en asistencia al vecino Bahía Ambiental 0800 999 1144. La calidad de aire de la mayoría de las ciudades grandes no llega a los estándares según la OMS para poder tener calidad de vida dentro de esas ciudades. Y la verdad es que no somos muy conscientes de eso. Cada vez más las ciudades pierden los espacios públicos, los espacios verdes y, por ejemplo, como pasa en esta ciudad, los arroyos que pasan dentro de la ciudad, que tienen una función ecosistémica muy importante, no son valorados por la población como tales. Por eso hablamos con Armando Chamorro para que nos cuente un poco más del aire, la polución en las ciudades. Nuevamente a Sustentar, es un placer tenerte. Y bueno, hoy el tema es, la OMS dice que el 98% de las grandes ciudades en el mundo no llegan a la calidad de aire que deberíamos tener para vivir saludable. Sabemos que hay un montón de ciudades, bueno, tantas, donde hay gente que llega a una longevidad interesante y tiene que ver también con estas ciudades que por ahí son más pequeñas, son más reducidas en población. Nuestra calidad de vida se está viendo afectada por cómo vivimos, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Vos sabés que es un tema interesantísimo porque muchas veces es donde elegimos vivir. Es decir, por algún motivo los seres humanos a veces establecemos ciudades en un pozo, establecemos ciudades en una montaña y a veces en una llanura. Y lo que vemos, es decir, estaba todo bárbaro cuando no teníamos la polución que tenemos a nivel global, donde las contaminaciones eran mínimas, es decir, hablábamos de la contaminación más grande podía estar asociada tal vez con algún incendio, producto de un rayo que le pegó a un árbol y que quemó el árbol y quemó quizá alguna vegetación cercana, y ese era el límite de lo que podía hacer. O tal vez algún volcán en erupción que generaba, todos los gases y los olores y todo el particulado. Y más allá de eso no teníamos grandes poluciones. Entonces elegíamos vivir quizá en la ladera de una montaña, en algún valle donde estábamos protegidos. Pero en la medida en que comenzamos a habitar estas ciudades y se comenzaron a hacer grandes urbes, descubrimos que la polución que generamos nosotros no necesariamente se evapora y desaparece. Y así comenzamos a descubrir que cierta contaminación se mantiene en nuestros lugares. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, vivimos en un valle rodeado de montañas, como puede ser la Ciudad de México, como puede ser la Ciudad de Chile, o algún lugar, quizás hasta podríamos llegar a decir en la República Argentina, vamos a ver de que se va a comenzar a estratificar, a separarse ese contaminante que sale de las chimeneas, de los autos, de la polución en general, y va a quedar suspendido justo por debajo de ese anillo montañoso. Entonces ahí quedamos atrapaditos en un pozo. Entonces, la situación topográfica es clave para determinar si va a haber un potencial problema o no. Es decir, que si vamos a elegir dónde vivir, bueno, vamos a tener que considerar que si estamos en un pocito, seguramente vamos a sufrir algún tipo de contaminación urbana. Y si estamos en una montaña, seguramente tendremos mucho mejor aire. Así que para los que nos gustaría irnos a vivir a otro lado, consideremos la topografía. Bien, ese es el primer punto. Igual estaría bueno que también consideremos el impacto que hacemos nosotros todos los días, ¿no? Porque si no es como que nos mudamos y nos olvidamos del problema. Pero no funciona. Claro, por supuesto. Así, ¿no? Entonces, como en realidad nos mudamos muy poco, y somos muy poquitos los que hemos alguna vez viajado y vivido afuera,
o en otro lugar y volver. Por lo general tendemos a vivir en el lugar donde nacimos y donde nacieron nuestras familias. Así que en función de esto, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos toca hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que entender qué significa todo esto de la polución. Digamos, ¿dónde nace? Bueno, y la polución a nivel urbana nace más o menos en el año 1870, con la gran revolución industrial. Ahí comienzan a generarse los contaminantes a la atmósfera. Por ejemplo, hablamos del famoso CO2, que es el CO2 es uno de los productos de la combustión de combustibles fósiles. Y más o menos en el año 1870 la concentración de CO2 estaba en el orden de las 280 partes por millón. Hoy estamos ya cerca de 400, es decir, hemos casi duplicado la concentración de CO2 que emitimos a la atmósfera. Y con el CO2, que si bien nos afecta, porque afecta la capa que nos protege, ¿no? Esa envolvente que rodea el planeta, que nos protege de la radiación, lo que también nos preocupa de estas emisiones son las otras que vienen acompañadas con el CO2, que puede ser el monóxido de carbono, pueden ser los óxidos de azufre o de nitrógeno, que están asociados por lo general cuando quemamos combustibles. Hay combustibles, dependiendo del sector del planeta, donde se extrae el combustible, va a tener más o menos azufre. Y ese azufre es uno de los causantes de la lluvia ácida y de la contaminación atmosférica. Entonces, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre son uno de los contaminantes que nosotros llamamos contaminantes primarios. ¿Y por qué se llaman primarios? Porque son los que afectan a la salud. Bien, por eso se llaman primarios. También nos afecta a la salud el ozono que generamos como producto de la combustión. Bien, entonces vemos que el único ozono bueno, es el ozono que está en la estratosfera, que nos protege también de la radiación solar. Bueno, también entonces, se usa para el tema de bactericida el ozono, en ese caso sería bueno. Sí, en situaciones muy especiales y muy controladas, el ozono tiene sus beneficios. Sabemos también de que si usamos ozono en forma indiscriminada, vamos a terminar con unos problemas serios a nivel pulmonar, porque el ozono es una molécula muy reactiva, es un oxígeno loquito, ¿bien? Que lo único que hace es oxidar. Entonces, y otros de los contaminantes primarios también muy importantes es el particulado. Son esas pequeñas partículas que flotan en el aire, que tienen una característica muy especial, porque dependiendo de la fuente de que provienen, va a ser más o menos tóxica. Por ejemplo, cuando quemamos combustible generamos hollín, y ese hollín es particulado, que va a tener un poco de carbono, va a tener un productos residuales, va a tener algún alquitrán, y el particulado que más nos preocupa es el particulado más chiquitito, el que no vemos, el que es invisible, que es el de 10 micrones y el de 2,5 micrones, que necesitamos un microscopio para poder verlo. Entonces, cuando vemos estas estaciones de monitoreo en las ciudades, algunas fijas, otras ambulantes, vamos a ver que van a estar monitoreando estos contaminantes. Son los contaminantes primarios. Yo no estoy viendo tu inscripción en el Challenge Verde. ¿No te animás? ¿No tenés ganas? ¿No sabes qué hacer? En la página web www.sustentartv.com tenemos muchos, pero muchos ejemplos de qué podés hacer, porque subimos todos los arbolitos que ya hicieron en los concursos anteriores para que vos tengas muy buenos ejemplos
y este año hagas el proyecto de tu arbolito con tu familia, vos solo en tu casa, o también, si te animás, en tu empresa, en tu institución o en tu municipio. Algo que los represente, algo que vos digas, bueno, esto pertenece a esta institución porque tiene tal cosa. Así que a animarse, a usar la creatividad. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero no es cuestión de tiempo, es cuestión de ponerse a pensar un ratito y de ver lo que tenés alrededor para hacer ese arbolito de Navidad reciclado. Además, te podés ganar un premio y si no querés el premio lo podés donar. Fíjate. Fiestas sustentables. Esta es tu oportunidad. ¿Qué tenés que hacer? Armar tu arbolito de Navidad con materiales reciclados. Subís la foto a www.sustentartv.com con todos tus datos y participás por estos premios. IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Ella es Brenda Austin, es diputada por la provincia de Córdoba, abogada, y presentó hace como un año la ley de plásticos, de prohibición de plásticos de un solo uso, en donde hace extensivo algunos productos de uso doméstico, cotidiano, y va haciendo la prohibición progresiva. La verdad es que esta ley ya tiene media sanción, es una ley muy interesante y estimulante. Muchos municipios ya han hecho como un primer paso en esto de la prohibición de plásticos de un solo uso y creo que Argentina se merece tener esta ley en este momento. Por eso hablamos con ella. Bueno, la verdad que todavía seguimos peleándola, no hemos logrado que se sancione la ley, pero hemos avanzado bastante. Y gracias por invitarme a conversar de este tema en el programa. Es una iniciativa que presenté el año pasado, pero que tiene sus antecedentes. En el 2017 presentamos una que específicamente iba a la discusión sobre las bolsas plásticas, algo que ya en el país hay bastante regulación a nivel municipal, incluso a nivel de provincias, y sin embargo no había nada a nivel nacional. Bueno, nos llevamos una cierta decepción al ver que no se lograba avanzar, ni siquiera podíamos ponerlo en discusión. Era una ley bastante poco ambiciosa en un punto, ¿no? Buscaba promover un cambio cultural, digamos, y también de los propios actores que producen para acelerar esa transición. Y eso nos hizo cambiar un poco la mirada, ¿no? De que teníamos que ir, tratar de forzar una discusión un poco más a fondo, que no solamente incluyera las bolsas plásticas, sino todos aquellos plásticos los plásticos descartables, los de un solo uso, ¿no? Esos que están apenas unos minutitos en nuestras manos, que fueron diseñados para eso, además, diseñados para estar apenas unos minutos en nuestras manos, y que después arrojamos y van a estar ahí en el ambiente cientos de años. Entonces, la discusión, digamos, por supuesto, no busca resolver el enorme problema que tenemos hoy en la crisis ambiental, climática que vive el mundo, pero sí lo que busca es marcar el norte, marcar el camino que tenemos que transitar, básicamente hacia un cambio de cosmovisión, donde dejemos de pensar que los recursos que tenemos en nuestro planeta son infinitos. Por el contrario, estamos en un mundo con recursos finitos, que además es interdependiente, lo que le hacemos en un rincón del planeta impacta en el otro, y donde indudablemente nuestro ritmo de consumo y los datos de crecimiento plástico en las últimas décadas lo vienen a mostrar con claridad, nos muestran que por este camino no hay mucho más planeta por delante, ¿no? Entonces, claro que tenemos que cambiar. No se trata de decir, bueno, voy a seguir consumiendo los mismos descartables que hacía hasta acá, pero en otro material,
sino de ver qué cosas podemos dejar atrás, qué cosas podemos recuperar, los utensilios reutilizables. Miren, para mí el ejemplo más claro, y además también nos invita a reflexionar qué pasa con las oficinas públicas, es en el Congreso. El Congreso tiene una cocina donde hay vasos de vidrio y hay tacitas de vidrio, pero sin embargo en las reuniones de comisión, la gran mayoría de las veces se sirven en vasos de plástico y en vasos de tergopor el café. Y en promedio hicimos un estudio de las compras de la Cámara en los últimos años, y en promedio son 3.000 vasitos de plástico por día. Una locura. Por día, ¿no? Entonces, es decir, realmente tanto nos costaría cambiar el hábito y que tengamos un vaso durante reuniones que a veces duran horas, no hace falta, sin embargo cuando son de plástico los van reemplazando. Tanto nos costaría ese cambio de hábito, ¿no? De tener de usar la vajilla, porque ni siquiera es que hay que comprarla, está. Ni siquiera es que, pero además, siendo, digamos, 3.000 vasitos por día, yo calculo que con el promedio mensual te alcanza para pagar el sueldo para que alguien lave las tazas y para comprar y reemplazar las tazas que se pueden ir rompiendo también, ¿no? Sí, tal cual. Además, bueno, cosas tan básicas como facilitar, por ejemplo, la puesta de dispenser en los edificios públicos, para que las personas que ya tienen el hábito de andar con su botellita recargable tengan dónde hacerlo, tengan dónde contar con agua potable para poder cargarlas. Eso también ayuda, por supuesto, son pequeñas cosas, pero en las que creemos que las oficinas públicas tienen que dar el ejemplo. ¿Y a qué apunta nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto apunta, como bien vos decías, al principio a la prohibición y a la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso, ¿no? Y ahí enumeramos una serie de productos donde entran obviamente los sorbetes, donde entran los vasitos, los platos, los cubiertos, donde entran también, por ejemplo, los hisopos, algo que alguien diría, bueno, pero son irrelevantes. Bueno, la verdad que nos impactó mucho en una de las tantas reuniones que tuvimos conversando con unas amigas de una ONG de Ushuaia, de Limpiar Ushuaia. Nos contaban que hay por las corrientes marinas, hay una de las playas de Ushuaia, uno de los mares más prístinos del planeta, si los hay, que aparece llena de hisopos. ¿Por qué? Porque la gente tiene el hábito muchas veces, aunque nos parezca irracional, de tirarlo al inodoro. Sí, y ahí entonces, además de todo eso, que encima médicamente no se recomiendan, así que empecemos a... Además, de modo que no hay razón para no poder utilizar otro material que pueda ser biodegradable, como los hay incluso con material de papel. Entonces, bueno, estas cuestiones nos fueron haciendo pensar en la necesidad de avanzar un poco más rápido, de plantear un esquema de prohibición, de hacerlo desde el Congreso de la Nación, porque nadie duda, o nadie debería, porque la Constitución es muy clara, que la regulación de la industria es una facultad del Congreso de la Nación, y entonces desde ahí entendíamos que era mejor que seguir peleando, digamos, batalla tras batalla en más de los 2.000 municipios de la Argentina y todas las provincias, y decir, bueno, busquemos dialogar con la industria, busquemos que este proceso de transformación y aceleración sea más rápido, busquemos que se dejen de producir estos plásticos de un solo uso en un plazo gradual, ¿no? Que vamos de 2 a 3 años, de acuerdo al tipo de actividad. Ayudemos a través de incentivos fiscales a las industrias y sobre todo a las pequeñas y medianas, a que puedan reconvertirse, a que se pueda competir con un producto de plástico reciclado. Hoy el material virgen del plástico es más barato que un material de plástico reciclado. Entonces, todas estas son las cuestiones irracionales que se generan cuando no somos conscientes del daño ambiental que estamos generando, ¿no? Se acabó el programa, no puedo creer qué rápido que se me pasó. Te invito a conocer nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y obviamente YouTube, que te necesitamos. Gracias
por toda esa devolución, por mandarnos mensaje, a todos los que miran en los distintos canales de la Argentina y a aquellos que miran en los distintos canales de Chile. Muchísimas, pero muchísimas gracias. También quiero agradecer a la gente que hace posible semana a semana que nosotros estemos en el aire, a todo el equipo de Sustentar que realmente trabaja y mucho para que esto salga todas las semanas. Y te invito también a conocer nuestra página web www.sustentartv.com, que ahí vas a encontrar noticias todos los días muy resumidas de todo lo que está pasando en materia de sustentabilidad. Así que está bueno como para tener un update de lo que pasa en materia de sustentabilidad y para tener algunas noticias, eventos, algo de información. Gracias, gracias, gracias a todos los que se acercan en la semana y a los que nos mandan mensajitos. Quiero agradecer también a la gente de Mirana Plus Size. Miren la ropa divina que me da todas las semanas. Muchas, pero muchas gracias también a Nati Herrera, que me maquilla, para Lucy Anderson, para la Botica del Peinador. Muchísimas gracias. Gracias a Pini, a Juana Herrera, que ella me cuida la piel y me hace tratamientos para que mi piel esté cada día mejor. Y muchas, pero muchas, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible esto, que Sustentar esté en el aire semana a semana. La semana que viene vamos a tener un resumen de lo que fueron los talleres de fiestas sustentables y además un especial de Mara Gutiérrez, que nos va a estar enseñando cómo hacer con nuestra ropa nuevas cosas sin tener que modificar la ropa, pero cómo la combinamos diferente para estar de estreno en Navidad sin tener que comprar. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obra Sur, IPES, de la Bahía Reciclados, Cooperativa Eléctrica de Torkins, Bahía Ambiental SAPEM, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, La Ciudad Posible, Fluence. Fue una realización de Simulacro Producciones.